Fíjate que es curioso ver cómo, como la perspectiva puede cambiar según el punto desde que se le mire. Y obviamente, pues al final la perspectiva es eso, ¿sí? Es el punto de vista que uno tenga desde cierto ángulo. Pero a lo que me refiero con esto es que vos tenés una persona como por ejemplo Joe Rogan. Un Joe Rogan que en este último tiempo, debido a todo el podcast que ha tenido, se ha vuelto como esta figura mediática. Bueno, debido al podcast y a las polémicas que tiene el podcast. ¿Por qué? Porque es que el podcast que tiene Joe Rogan es un podcast que por un lado no es solamente él hablando, sino que él invita a diferentes personalidades, que eso también es otra cuestión, que no invita a cualquier persona, sino que invita a atletas, a políticos, a científicos, a detectives, creo que ha llevado a peleadores obviamente, y a distintos tipos de personas que todos tienen un cierto tipo de opinión, cierto tipo de mentalidad. Y pues de alguna manera el tipo ha conseguido que gracias a eso y al trabajo y pues que ya como 2000, bueno mentira, no mentira, ya como si no estoy mal, 1600 capítulos de Joe Rogan Experience. El tipo ha conseguido durante como 10 12 años que a día de hoy el podcast de Joe Rogan sea de los más escuchados a nivel mundial. Y pues eso llevó a que tuviera el acuerdo con Spotify de los 100 millones de exclusividad. Eso ha conseguido que de alguna manera el tipo tuviera cierto nivel de relevancia que lo llevan hoy a ser una de las figuras más importantes dentro de lo que se refiere a la comunicación en Estados Unidos. Pero algo curioso es que eso es para el público más mainstream, por decir, el público más, ¿cómo se puede decir en español? Mainstream sería una especie de público principal, digamos así, sí, el público más, no genérico, sino público más principal de Estados Unidos y del mundo en general. Entonces, para ese tipo de público, Joe Rogan es esa figura conocida por su podcast, que de alguna manera tiene cierto nivel de relevancia, pero si nosotros vemos otro punto de vista, Joe Rogan es simplemente Joe. Es el comentarista de la UFC y es el tipo que siempre ha estado ahí. Es el tipo que los fanáticos de la UFC han visto durante más de 20 años, durante más de 15 años, durante más de 10 años, dependiendo de pues, desde qué punto se haya comenzado a ver uno las MMA. Es el tipo que siempre ha estado ahí, primero tras vestidores, después de comentarista, haciendo las entrevistas dentro del octágono. Y es el tipo que siempre ha estado ahí y que de un momento a otro, por algo que hizo, fue que se dio a conocer por fuera de todo lo que es la burbuja de las MMA. Y es como que el tipo de alguna manera tiene como estas dos facetas, ¿no? La faceta de MMA o de estar en el mundo de la MMA y la faceta de eh, celebridad barra host. Y yo creo que ambas se compenetran e incluso el hecho de que Joe esté dentro de las MMA y esté dentro de ese mundo le permite tener un éxito tan grande en lo que es el podcast. ¿Por qué? Porque si vos partís desde las MMA, eso es un mundo que, a diferencia de otros deportes como puede ser la NFL o en general el fútbol americano, como puede ser el propio fútbol normal, como puede ser el propio tenis, como puede ser el golf y demás, es un mundo que no es políticamente correcto, ¿sí? Es un mundo en el cual se insulta, se dice lo otro, más allá que obviamente se tengan cierta civilización dentro de la MMA, es un deporte dentro del cual es más abierto a las opiniones, a los comentarios, a las críticas, porque esa es la naturalidad de la bestia, ¿sí? Eso es lo mismo que pasa de pronto en el boxeo, aunque incluso te diría que, perdón, en las MMA es mucho mayor las posibilidades de lo que se puede decir y no dentro de toda esa burbuja que representa las MMA. Y el hecho de que yo haya partido desde ahí para después ser un host de radio, pues de radio no, de podcast, hace que el tipo de alguna manera tenga como esa libertad de decir y hacer y tener como esas opiniones tan distintas dentro de su podcast y que alguna vez un invitado va a decir una cosa, otro invitado va a decir otra, este va a decir aquí, este va a decir allá y como que se contrasten tantas opiniones porque pues al final no es políticamente correcto porque sigue esos lineamientos de su base que son las MMA. Y no contento con eso, se le suma además el hecho que Joe también es comediante. Que eso ya es como, si ya las MMA son no políticamente correctos, el ser comediante ya es el último escalafón de la no políticamente correctividad, aunque creo que esa expresión ni siquiera existe, pero me acabo de inventar así porque sí. Pero es como que tiene todos los puntos o todas las facetas que le pueden llegar a permitir no ser puramente cancelado,
porque pues ya se sabe que estamos en esta temporada o en esta época o en este momento en el cual cualquier opinión que no esté de acuerdo con los lineamientos populares, con las críticas sociales y demás puede llegar a ser censurado. Y el hecho de que Joe de alguna manera tenga las bases de la MMA y tenga esa base de comediante, de alguna manera le permite que en su podcast, que es escuchado a nivel mundial, pueda discrepar con algunas opiniones socialmente aceptadas y no tenga ese peligro de decir, no, es que me están cancelando, me están cancelando. E incluso las veces que a lo mejor corrió peligro, o que por lo menos se vio como que se está volviendo políticamente correcto, fue cuando después de hacer el trato con Spotify, empezó por algunas cosas a decir que básicamente empezó a disculparse por lo que decía. ¿Sí? Hubo varias veces en las que yo en algunos videos decía algo y después decía, no, me disculpo por tal y tal razón. Y eso se le criticó porque de alguna manera yo ha ganado ese reconocimiento de ser la persona que rompe el lineamiento social de siempre ser correcto, siempre ser políticamente, como por decir, siempre ser parte de la misma multitud. Y es como que el tipo ha conseguido instalarse en ese estatus de inamovible. Y otra cosa que de alguna manera acompaña este pensamiento es el hecho de que cuando se le destapó todo el problema de decir la palabra N-word o nigga en varias oportunidades, creo que si no estoy mal fue cuando Joe Rogan dijo la palabra, se le montó todo un escándalo político, todo un escándalo. CNN a cada rato lo sacaba él y todos estos periódicos de ese estilo lo sacaban diciendo que no, que Joe Rogan no podía decir eso, que esto es lo que debería ser cancelado, que si criticado, que si por aquí, que si por allá. Y al final, por estar en ese estatus, consiguió de alguna manera salir bien librado porque otra persona, por ejemplo, yo creo que si no mentira, Howard Stern también yo creo que hubiera salido bien librado, pero son esas personalidades que ya están tan arraigadas y que ya tienen tantas bases que es como, no, pueden hacer lo que quieran dentro obviamente de algunos parámetros ya éticos, dentro de que cabe, no necesariamente socialmente aceptados, pero éticos, o humanamente determinados o predeterminados o establecidos, que pueden hacer y pues, de alguna manera, obviamente depende la intención con la que se le haga. ¿Sí? Si por ejemplo yo voy a empezar obviamente a decir insultos racistas u homofóbicos con el hecho de querer insultar sí, querer insultar, dañar, herir a una persona, pues obviamente se le miraría con una lupa diferente. Pero es curioso ver como Joe dice la palabra nega o en varias oportunidades y los periódicos o los sitios como CNN principalmente le empiezan a atacar, 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 pero otra banda empieza como a respaldarlo, a respaldarlo, a respaldarlo, hasta que como que ahí se tira y afloja, terminó ganando el hecho de respaldar a Joe y dejarlo tranquilo. Yo creo que a partir de esas bases de que comediantes y parte de las MMA y desde el punto de vista que Joe es como esa figura imparcial hasta cierto punto dentro de lo que es el mainstream de la comunicación de los medios, ya sea streaming, ya sea medios tradicionales, ya sea medios digitales y demás. Entonces es curioso ver cómo se puede llegar a tener una persona que tenga esas dos perspectivas, un tipo que es políticamente incorrecto, que es reconocido dentro del medio social y el público principal, el público mainstream, por tener su podcast y demás, pero que por otra parte sea el tipo, simplemente Joe, el tipo que es el comentarista, el que siempre está ahí, el que siempre ha estado y el que desde que tenía pelo hasta que desde que no tenía tatuajes, desde que no tenía pelo, ha estado ahí presente. Y es como ver esos dos mundos, ¿no? Como el Joe de las MMA y el Joe visto por gente que a lo mejor no está tan involucrada en las MMA, pero que de alguna manera esos dos mundos se unen y hacen que Joe tenga como ese escudo de blindaje entre esa multitud de personas que a lo mejor lo pueden llegar a criticar por alguna opinión que se pueda llegar a dar dentro de su contenido. Entonces es curioso ver y son pocos los que pueden llegar a hacer eso, son pocos los que pueden llegar a comentar y a decir y hablar y a criticar ese status quo o a criticar esos lineamientos sociales políticamente correctos de época y que de alguna manera pueden salir bien librados de ello. Y pues Joe es el claro ejemplo y pues obviamente no es que ahora todo el mundo pueda replicar lo que Joe hizo, pero sí puede llegar a ser un ejemplo muy oportuno y a seguir para el futuro de muchas personas o incluso no solamente de personas a futuro hablando de niños, sino personas ya mayores o personas actualmente jóvenes o adultos que quieran hacer lo mismo. Entonces es curioso como una cosa puede soportar la otra y proteger de cierta manera la integridad de una persona.
Pero pues para nosotros en general, Joe Rogan sigue siendo simplemente Joe. El tipo que siempre estuvo ahí.